Vamos a grabar. Bien. Vamos a dar comienzo, ¿sí? Buenísimo. Ahí está. Con la clase 7 sería... Como hablamos anteriormente, ¿sí? El derecho laboral se divide en dos grandes grupos, ¿sí? Por un lado tenemos el derecho individual, por el otro lado el derecho colectivo del trabajo, ¿bien? Entonces, vimos toda la parte de derecho individual, que lo que hablamos que era la relación entre el trabajador y el empleador en forma individual, ¿bien? Ahora lo que vamos a empezar a ver, que va a Ahí ser... vengo, profe, están metiendo la puerta, disculpe. No hay problema, No sé no hay problema, tranquilo, atende tranquilo. Lo que vamos a ver es el tema del derecho colectivo del trabajo, ¿sí? Bien. Bien. ¿Qué era el derecho colectivo? El derecho colectivo era como un grupo, se hablaba de grupo, ¿era cierto? Bien. ¿Un colectivo Derecho qué en es? grupo. Un vehículo que acapara más personas, ¿verdad? Que puede transportar a más Claro, personas. Bien. De ahí pueden asociarlo, ¿sí? Exacto. claro, Se refiere no a una persona individual, sino a un grupo de personas. claro. Un Puede, grupo, el exacto. sindicato puede tratar un tema particular con un empleador en particular, ¿bien? Con respecto a un contrato o por un trabajador en particular. Pero acá lo que vamos a hablar es cómo la relación, cómo se relaciona, ¿sí? Los representantes de los trabajadores por un lado, que justamente se representan a través de quién, de los sindicatos, y por el otro vamos a tener a los empleadores, ¿bien? Bien. Bueno, entonces el derecho colectivo va a ser las normas que van a regular a la relación que va a tener el empleador o un grupo de empleadores, depende de, por ejemplo, que si habla de un sector, de una actividad, obviamente van a incluir a más de un empleador, a más de una empresa, ¿bien? Con el grupo de los Bien. trabajadores. Bueno, como fuente, ¿se acuerdan lo que hablamos de cuando hablamos de fuente? O fuente Claro. nos estamos refiriendo a qué, ¿te acordás? ¿A qué? Y era la fuente de la información al lugar exacto de El la origen, información. de dónde O el proviene, de origen. dónde podemos sacar esas normas, ¿bien? Y bueno, y como fuente podemos mencionar que tenemos como fuente principal, obviamente, la Constitución Nacional. En el artículo 14 habla del derecho a asociarse con fines útiles, ¿sí? Y el 14 Sí. bis va a ser más detallado, y lo que va a aclarar es el derecho a una el trabajador va a tener derecho a una organización sindical, ¿sí? Libre y democrática, derecho de los gremios, se les otorga derechos a los gremios, como hablamos, esto es en cuanto a la relación en general de un colectivo. Entonces el 14 bis reconoce a los gremios el derecho a ¿qué? A firmar, ¿sí? Convenios colectivos de trabajo, a recurrir a conciliaciones y arbitrajes. Esto más o menos estuvimos viendo lo que es una conciliación y un arbitraje, lo vamos a volver a rememoriar, ¿sí? Son métodos alternativos de resolución de conflicto, ¿bien? El derecho a la huelga también está proclamado por el 14 bis, ¿sí? Los representantes gremiales dicen que gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Esto es importante, ellos tienen como una especie de fuero. Fuero se le llama a una protección, como a una garantía basada en qué, justamente, porque ellos como son representantes sindicales, ¿sí? No pueden ser despedidos, salvo que obviamente sean con causa justificada, y en el caso de que son despedidos tienen como una doble indemnización por una cuestión de no de beneficio para ellos, sino para perjudicar al empleador. ¿Por qué? Porque por motivo de desempeñarse como representante sindical no puede ser tomado como una sanción, ¿sí? Para este representante, y, y goza de cierta
de cierta protección por su trabajo, ¿bien? ¿Esto para qué es? Porque es importante justamente para que pueda realizar en forma libre esta cuestión, todo lo atinente al sindicato, ¿sí? Y que no se encuentre limitado o con el miedo de que en cualquier momento lo van a echar, porque obviamente, como dijimos, si estamos en la misma, vamos a estar en la misma. Si el gremio no goza de libertad para poder desempeñar su cargo, estamos hablando de la misma relación que va a tener el trabajador con el empleador individual, que el trabajador está en situación de dependencia, de subrogación, ¿sí? De subordinación, por ende está en la jerarquía, a ver, la balanza va a estar más a favor del lado del empleador que el trabajador, entonces no es una cuestión equilibrada. Por eso, Profe, sí. vos está más abocada a la rama de laboral, ¿no? En realidad los abogados somos abogados en general. Decidimos qué queremos estudiar o qué queremos representar. Hay gente que quiere, que abarca todo, hay gente que se aboca a un solo tema en particular. Yo en lo particular no puedo ejercer la profesión, o sea que no me aboco a ningún tema, sino que estoy al servicio del Poder Judicial. Yo trabajo, soy dependiente del Poder Judicial. ¿No puede trabajar aparte? No, yo soy secretaria del Juzgado de Paz. Entonces no puedo ejercer aparte. Mira. Tengo prohibido ejercer todo, ejercer el comercio. De hecho, para dar clases acá tengo horas limitadas y tengo que pedir autorización al tribunal año tras año, llenar unas declaraciones juradas, unas cuestiones, todo para poder dar clases. No, qué tema. Sí, es todo un tema. Es más engorroso los papeles que lo tomo como un hobby en realidad. A mí me gusta. Así que bueno. Bueno, seguimos. Y los tratados internacionales también con jerarquía constitucional, acordémonos que están equiparados a la Constitución Nacional por el artículo 75, inciso 22, que se lo hablamos. Tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en el artículo 22 dice que toda persona tiene derecho a asociarse con otros para poder ejercer y proteger sus intereses en todos los ámbitos, bien, y ahí también proclama el interés sindical, ¿sí? Después tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 23, inciso 4, derecho a fundar un sindicato y a sindicarse, o sea, a crear un sindicato y a los trabajadores de afiliarse al mismo, bien, para la defensa de los intereses. La Convención Americana de los Derechos Humanos también habla del derecho a asociarse libremente con fines laborales. El Pacto Internacional también lo habla. Bien, dice que reconoce, ¿sí?, que los estados que adhieren a este pacto, entre ellos está Argentina, se comprometen a garantizar, dice, el derecho a fundar sindicatos y afiliarse, el derecho de los sindicatos a formar federaciones y confederaciones. ¿A qué llamamos federaciones y confederaciones? ¿Saben? La federación vendría a ser como una casa, o como una casa central de... Bien, por ahí vamos. ¿No? Sí, por ahí vamos. Eso lo vamos a ver igual, ¿sí? Por eso no me voy a detener en eso. Lo vamos a ver hoy mismo. Así que sí, pero por ahí vamos, ¿sí? El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos, esto es lo que hablábamos recién. Si están limitados los sindicatos o aquellos que son representantes, ¿sí?, de los trabajadores, se encuentran con miedo de que los van a echar o están limitados porque tienen que salir, porque no sé, porque no pueden ejercer su trabajo sindical porque, no sé, el empleador lo manda a trabajar a no sé dónde y quedan desprotegidos los trabajadores, eso no corresponde, ¿bien? Entonces los estados tienen que garantizar, por eso por lo general vieron que aquellos que están representando al sindicato, los delegados y demás, hay días que no van a trabajar y demás porque están eximidos para poder realizar esta representación sindical, ¿sí? El derecho a la huelga, bien, eso igual, es un derecho que se le reconoce y fíjense que es a nivel constitucional, ¿sí? Es un alto rango de protección.
Después el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos habla lo mismo, bien, todo el derecho a asociarse libremente, inclusive a fundar sindicatos y afiliarse, eso lo hemos visto. Los convenios de la OIT también hablan al respecto, y también hay leyes particulares que vamos a ir viendo, la 23.551, ¿sí? La 14.250, hay otra que vamos a ver que es de negociaciones colectivas, decretos reglamentarios de la materia y jurisprudencia, doctrina, como hemos visto, también van a ser todas esas fuentes de derecho ¿Qué colectivo. significa jurisprudencia, profe? Bien, ¿qué era? ¿Y qué era la doctrina? Jurisprudencia no me acuerdo qué era. ¿Y Por doctrina, favor. sabes? No. Doctrina sí, la doctrina era como seguir una forma o como un adoctrinamiento. ¿Cómo se dice? Seguir como una... Cuando hay juristas, juristas son aquellos, se consideran juristas aquellas personas que son como los más reconocidos, ¿sí? En la materia, y los que hacen libros, por ejemplo, no sé, los libros de Falcón, de Lorenzetti, ¿sí? Los libros de derecho que nos instruyen y que nos enseñan, eso es la doctrina, ¿bien? ¿Cómo, bien, ahí que está. nos va a decir, nos van a explicar cuál es el sentido de la ley y que nos van a explicar también para qué se ha creado y todo, ¿sí? Ahora me acordé que lo explicó esto, ahí. Cuando dijo juristas, ahí me acordé de eso, ahí ya se me aclaró. No, está bien, genial, pero está bueno que lo hayas aclarado. Y en cuanto a la jurisprudencia, son las sentencias de los altos tribunales, de los tribunales más reconocidos, de la Corte, de la Cámara, que los jueces de jurisdicciones inferiores están obligados a cumplirlas, por eso se dice que son de carácter vinculante. Cuando decimos que es vinculante, algo que es obligatorio de cumplir, ¿sí? Bien. Cuando decimos que no es vinculante, es que si queremos lo aplicamos, si queremos no, pero por lo general, bueno, la jurisprudencia, que son las resoluciones de los altos cuerpos, y la Corte Suprema te está diciendo que para tal caso se resolvió y se expidió al respecto de un tema en particular, y el juez de rango inferior no puede desconocer esta jurisprudencia, ¿sí? Y tiene que asumir el mismo criterio, es vinculante, ¿bien? Por eso significa, es obligatorio, ¿sí? Y por eso es fuente de derecho, por eso se toma como una norma jurídica que corresponde que se aplique, ¿bien? Eso es lo que se llama fuente de derecho, es lo que da origen a todas las normas. O sea, la doctrina y la jurisprudencia es considerada como fuente de derecho. Bien, la doctrina en realidad te sirve para reforzar y se encuentran dentro de las jurisprudencias que es mejor un juez, vos como juez, resolver una cuestión, ¿sí? Y tu criterio reforzarlo con la doctrina, esto es, con una persona que es hábil en la materia, que es recontra conocida y que está diciendo, tenemos... ¿Cómo? Apoyarte sobre lo Exactamente. que enseña. Exactamente, decir, este es mi criterio, lo tomo por estas pruebas, por esto y también porque, por ejemplo, Lorenzetti dijo que tal y tal y tal, y citas la doctrina de Lorenzetti al respecto. Eso entonces le da más, y claro, le da más firmeza a la cosa. Claro, no porque lo digo yo, sino porque lo dijo Lorenzetti. Claro, sí, ahora... No, se me ocurrió Lorenzetti porque Lorenzetti fue hasta... ¿Por qué te decía? Porque viste que por ahí los tipos, generalmente los que yo he escuchado por ahí en la política o por ahí en reunión, y por ahí saltaba uno y decía, no, porque el general Perón decía, y le tapaba la boca, ¿viste? O sea, no podían decir nada, ¿viste? Bueno, eso sería la doctrina, pero esto no, obviamente no, porque estamos hablando de derechos, ¿no? Pero sí, sería eso, es reforzar. Es decir, también lo pienso yo, pero también lo piensa fulano, que ese fulano es muy reconocido, ¿bien? Bueno, como hablamos de relaciones laborales, esto ya lo hablamos, que es el vínculo que se dan entre dos o más personas en un ámbito laboral, ¿bien? Es la comunicación, toda la relación, todo el vínculo que genera un trabajo, ¿bien? Al momento de su formación, durante y hasta el momento de concluir, ¿bien? Por un lado tenemos el trabajador que aporta el trabajo, por otro lado tenemos el empleador
que aporta el capital. Y esto, ¿por qué lo aclaramos? Porque vamos a ver la diferencia, ¿sí?, entre lo que son relaciones laborales individuales y relaciones laborales colectivas para poder darnos cuenta cuál es la importancia de este derecho colectivo, ¿bien? Así como hablamos de la importancia de la jerarquía normativa, vamos a hablar de la importancia que tiene el tema del derecho colectivo y los sindicatos. Entonces, las relaciones laborales se fundamentan en el propio trabajo humano. Todo aquello que se relaciona con el trabajo y con las personas, estamos hablando de relaciones laborales. Dijimos que tenemos relaciones laborales individuales, que son las que vimos, todo el vínculo que hemos visto, ¿sí?, en el derecho individual del trabajo, todo lo que es los derechos y las obligaciones que tiene una de las partes con la otra, ¿bien? Es el trabajador con el empleador en forma aislada. Y relaciones laborales colectivas, estamos hablando de los vínculos que se van a establecer entre el sindicato y las empresas. ¿Sí? ¿Dudas? Esto es medio más o menos que lo vimos, por eso lo estoy pasando así medio rapidito, ¿no? No. Como características de las relaciones laborales individuales, hablamos de, ¿se acuerdan de que era? La balanza era injusta, ¿bien? ¿Por qué? Porque teníamos al empleador en una situación mejor que el trabajador, por eso mismo la ley reconoce ese vínculo natural y esa diferencia natural y dice, ¿se acuerdan que lo vimos? Que aquellas diferencias que se realizan es para ajustar aquellos beneficios que se realizan en favor de una de las partes, es justamente para equilibrar, para equiparar estas diferencias que por la naturaleza misma de la relación individual del trabajo se da. ¿Bien? Bueno, entonces, estamos hablando que el trabajador se encuentra en una situación de dependencia frente a este empleador. ¿Bien? Y estamos hablando que, Alejandro, estamos viendo las diferencias entre las relaciones laborales individuales y las colectivas. Las relaciones laborales estamos hablando de vínculo de trabajo. ¿Bien? Ok, Así, profe. esto es dentro de todo lo que estuvimos viendo. Derecho colectivo de trabajo, lo que vamos a ver es la relación que va a tener el sindicato con las empresas. Eso más o menos también lo hemos hablado, así que no te perdiste mucho, ¿sí? Las fuentes de derecho, eso te invito a que lo leas luego, las fuentes de derecho colectivo de trabajo. Bueno, no hay problema. Esta desigualdad que va a generar la posibilidad de que esta relación no sea justa, ¿sí? sea inequitativa, ¿bien? Como hablamos, acuérdense que el trabajador siempre se encuentra en una situación más de subordinación, de dependencia frente a este empleador. Por lo general, el trabajador no va a poner condiciones de su trabajo, va a agachar la cabeza y va a decir, sí, acepto, porque si no hay otros atrás en la fila que están, ¿me entienden?, que van a aceptar si no, ¿sí? Entonces esta desigualdad obviamente va a limitar, claramente va a limitar a los trabajadores para este vínculo con el empleador, es obvio, ¿sí? No, es raro ver a un trabajador que se le plante un empleador y que hablen en iguales términos, ¿sí? El trabajador se encuentra en una situación de debilidad y obviamente, ¿sí? Y tanto también económica, porque depende de eso, del sueldo, depende de cobrar el sueldo, entonces también tiene hasta esa dependencia económica para con el empleador, ¿bien? En cambio vamos a ver que en las relaciones laborales colectivas, ¿por acá tenemos dudas? No. Bien. Vamos a ver que en las relaciones laborales colectivas la cuestión es diferente. ¿Por qué? Porque ya el empleador o los empleadores no van a tratar con el trabajador, van a tratar directamente con sus representantes, que ¿quiénes son? Los sindicatos. ¿Bien? Los delegados. Exactamente. El delegado, el sindicato, el delegado es aquel que está representando, es el que tiene poder para representar en nombre del sindicato a los trabajadores, ¿bien? Entonces, los acuerdos, dice, tienen proyección en el tiempo. ¿Qué significa? Que tienden a cumplirse y tienden a perdurar, ya forman como una norma interna de la propia empresa. ¿Por qué? Porque si la empresa acuerda algo con el sindicato, ya
No es que si quieren los cumple, sino no, es un acuerdo, por ende es obligatorio tanto para el sindicato, lo que firmó, ¿sí? Como para los empleadores, ¿bien? Entonces se forman normas internas. ¿Sí? Estas normas solamente van a poder modificarse con las leyes o convenios colectivos cuando dispongan, como dijimos, vamos a volver a reiterar, condiciones más favorables para el trabajador. O sea que es raro que pase, pero si se acuerda con la empresa y el sindicato unas normas, bien, un beneficio, pero en un convenio colectivo hay beneficios mejores, se aplica obviamente los mejores beneficios que establece el convenio colectivo al respecto, ¿bien? Y se trata de una relación de poder. ¿Esto qué significa? Tenemos por un lado la ponencia de los empleadores y por el otro lado la ponencia del sindicato. Entonces acá estamos hablando que la balanza va a ser más pareja, ¿bien? Porque ambas partes gozan de fuerza, ¿sí? Para poder sentarse y plantear las cosas que necesitan plantear, gozan de libertad. Es lo que hablamos recién, por eso es importante, y fíjense que es materia las normas más altas, y la Constitución, los tratados internacionales, se procura mucho garantizar a los sindicatos esta libertad sindical para poder manejarse libremente y no tener que estar con miedo o atado a una situación que se haga que esta relación se transforme en una subordinación nuevamente con el empleado. Estamos hablando de lo mismo, ¿bien? Entonces, no. En este caso se encuentran dos ponencias, dos potencias que se van a enfrentar para poner su postura, sus posiciones, ¿bien? Permite lograr acuerdos sin consenso absoluto de los trabajadores. Claro está, porque a veces pasa que no contamos con el 100% de los votos, pero sí en los acuerdos se firman con la mayoría, que serían las 2/3 partes de los votos, ¿bien? Y esto va a ser obligatorio para todos, no solo para los que estaban de acuerdo, sino para los que no estaban de acuerdo y representaban la minoría también, ¿no? Claro. Esas son las características que tiene una relación laboral colectiva. Fíjense la diferencia que tenemos con esta que está el trabajador solo ahí, pobre, que no tiene muchas opciones y muchas cosas para hacer. ¿Bien? ¿Dudas? No. Bueno. No. Por ende, ¿qué conclusión sacamos? Que un trabajador aislado, o sea, solo, en forma individual, se va a encontrar en una situación de debilidad. Esto lo venimos hablando, ¿bien? Frente al empleador, el empleador sí goza de una relación libre, pero el trabajador no. El trabajador tiene que agachar la cabeza y cumplir con lo que el empleador le diga, porque corre con el riesgo de perder su trabajo, ¿sí? Entonces, claro. ¿Qué va a generar esta situación? ¿Esto qué generó? Que la situación de que los trabajadores veían que necesitaban organizarse. Y esto estamos hablando a nivel histórico, estábamos hablando que cuando empieza, a eso lo vamos a ver ahora con el origen de los sindicatos, ¿sí? Cuando empieza el tema de, pasamos de la esclavitud al trabajo, pero el trabajo en realidad era un trabajo que se asimilaba mucho a la esclavitud. Bien, al principio en el trabajo, ahí trabajaban las mujeres, trabajaban los niños, trabajaban los hombres, en calidades infrahumanas, hacinados, todo sucio, trabajaban 20 horas, ponele, sí, trabajaban muchas horas y demás, entonces por eso se vio la necesidad de formar estos sindicatos, ¿sí? Como venimos adelantando, los sindicatos, el movimiento sindical empezó a surgir, fíjense en qué año, en el siglo XVIII, ¿sí? Siglo XVIII, siglo XIX. ¿Por qué? Porque empezó el tema de la revolución industrial y el capitalismo. Pasamos de la monarquía absoluta al capitalismo. ¿Cuál era el capitalismo? Teníamos unos pocos que eran dueños de las tierras y de las industrias, ¿sí? Porque ahí se empezaban a formar industrias, las máquinas y demás,
¿sí? Y explotaban a los trabajadores, que eran justamente la clase plebeya, la clase pobre, que trabajaban todos, madre, padre, hijo, abuelo, trabajaban todos, no interesaba, no tenían descanso y demás, ¿bien? Entonces surgió este movimiento sindical para cortar con estas cuestiones y proclamaba que el trabajo se ha tomado como un trabajo desde lo humanitario, un trabajo humano y desde un concepto familiar. Acuérdense que el movimiento sindical, los sindicatos no solo procuran el bienestar para el trabajador, sino también para la familia. Y entienden que el trabajo humano se considera como esencial para sostener la vida, no tanto del trabajador, sino también tanto del trabajador como también de su grupo familiar. ¿Bien? Entonces se empieza a visualizar el trabajo no como un interés del capitalista, del burgués, del capitalista, de juntar plata y producir, sino que desde el punto de vista de decir, no, acá hay trabajadores, son personas y tenemos que reconocerlos como personas humanas y que tienen sus derechos, empezar a proclamar los derechos de esos trabajadores, ¿entiende? Lo que pasa es que el tema era que ustedes, fíjense, empieza la parte de la industria, el capitalismo y demás, y era plata para unos pocos. ¿Y qué plata? Porque justamente, imagínense que todas las riquezas de ahora estén para unos pocos. Entonces, era una cuestión de una fuerza muy importante que tenían, que incluso el Estado tenía miedo cuando surgieron estos movimientos sindicales, justamente por eso, porque económicamente el Estado estaba muy bien fortalecido, porque era la plata, se las repartían entre ellos, los demás que importaban, ¿sí? Entonces empezaban a venir los movimientos sindicales y todos los demás movimientos, y decir, guarda, acá están queriendo todos llevarse su parte, ¿sí? Entonces era un tema muy complicado. Por eso empezó a haber esta situación donde había una etapa, la etapa del movimiento sindical, empezaban a querer formarse los trabajadores porque veían que no iban ni para atrás ni para adelante, que realmente estaban en situaciones cuasi esclavas, ¿sí? Como para no decir que seguían siendo esclavos, porque se había proclamado la libertad de las personas, todo muy lindo, pero no era la libertad como nosotros lo tenemos ahora, ¿bien? Antes era tener que trabajar y te hacían trabajar a todo el mundo y vivían en las mismas fábricas y tiraban colchones, y si es que tenían colchones, no creo que ni colchones tenían, ¿sí? Y vivían para trabajar, era para producir. Entonces, como justamente al Estado se empezó a preocupar, porque el Estado burgués eran justamente ellos los dueños de las fábricas y demás, y le iba muy bien a la economía, pero claro, para ellos, no para todos, sino para unos pocos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Cuando vieron que los trabajadores empezaron a juntar, porque vieron que solitos no podían contra su jefe, entonces, ¿qué empezaron a hacer? A prohibir los sindicatos. Se prohibía en las normas legales, se prohibía toda asociación sindical, cualquier reunión, grupo, juntada que habían en relación de trabajo, de trabajadores, estaba terminantemente prohibido. Incluso estaba sancionado en el Código Penal, o sea que eran estaba mal visto y castigado penalmente, ¿bien? Entonces, así empezaron los sindicatos. Como vemos siempre, es las épocas revolucionarias, estamos hablando de que han habido con ella viene mucha sangre y muchos tiempos y un proceso de muchos errores, ¿sí? Y demás, no es tan sencillo. Después de eso pasamos a la etapa de la tolerancia, que comenzó con el siglo XIX. Ahí, bueno, como vieron que por más que incluso penándose, sancionándose con el Código Penal, las asociaciones y demás, no podían parar contra ello y cada vez había más asociaciones y más grupos, bien, que se enfrentaban frente a los empleadores. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? El Estado ya no lo prohibía, pero tampoco
los reconocía como una asociación ni les reconocía derechos ni nada, ¿bien? Pero como que no decía más nada. Ahora pasan a no sancionar, no los castigan, pero tampoco les vamos a reconocer. Nos quedamos calladitos, no decimos nada al respecto, ¿sí? Entonces era la etapa de la tolerancia, se llamó. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estos sindicatos seguían y cada vez más. Bien, entonces no podían contra ello y no podían negar su existencia. Entonces no querían reconocerlos, pero bueno, tampoco estaban prohibidos, ¿sí? Y luego pasamos a tener la etapa del reconocimiento, que esto fue a fines del siglo XIX. De que se trata justamente de empezar a reconocer el derecho a asociarse, a agremiarse, ¿sí? Y empezaron a ver el Estado que tenía la necesidad de regular esta acción sindical. Por ende, el Estado es lo que venimos hablando. Fíjense que primero, como dijimos al principio, que el derecho cómo va detrás de las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, como ya habían grupos sindicales, ya estaban formados y demás, bueno, hay que regularlos ahora. Ahora hay que establecer normas para decir, bueno, hasta acá sí, hasta acá no, qué le damos, qué no le damos, ¿se entiende? Entonces, bueno, en la etapa de reconocimiento se empezaron obviamente les otorgaron derechos, los reconocieron como asociaciones sindicales e incluso el Estado empezó a regular, ¿qué significa? Establecer normas, ¿sí? Para que estos sindicatos formen parte de la sociedad. ¿Bien? Tenemos 3 minutos y medio y nos volvemos a conectar. ¿Hasta acá tenemos dudas? ¿Es un monólogo esto? No. ¿Se escucha? ¿Me escucha, profe? ¿No? ¿Sí? Ah, Sí. Fuerte y claro, como decía en la propaganda. Sí. No, está perfecto. Bien. Cristian, ¿dudas? No, profe. Genial. ¿Alejandro? ¿Alcanzás a copiar? Te veo a full. No, solamente me quedo ahí dando vuelta lo de la prohibición nomás. ¿Qué? ¿Vuelvo? Lo de la etapa de los... ¿Ah? Bien. ¿Qué pasó? No, pero no importa. Es que lo anoté así el apurón y bueno, queda ahí nomás. Bueno, no, en la etapa de la prohibición, lo principal que tenés que saber es que como habían grupos sindicales, empezaron a formar, fueron los primeros grupos, ¿sí? Cuando empezaron a ver, y con todo esto que hablábamos, ambientémonos con el capitalismo, que hablábamos que el Estado peligraba las cuestiones de recursos económicos, si existían estos sindicatos, porque le iban a tener que dar descanso a los trabajadores, iban a tener que reconocer los derechos, entonces se la veían venir. Entonces, ¿qué hicieron? Lo prohibieron. Eran sancionados aquellas personas, ¿sí? Eran sancionados. Alejandro, me parece, ¿eh? ¿Eh? La meta mover la lapicera, Alejandro, no anota nada. No da más. Y yo lo vi que pasó otra hoja y digo, mirá, miércoles. Claro, ¿viste? Tendría que estar, ¿viste eso? En un mecanógrafo, eso que te toman la declaración. Está genial. Después para entenderlo, el tema es entenderlo lo que escribo. Bueno, ese es otro cantar, no importa. Ese es otro tema. Bueno, la etapa de la tolerancia estamos bien, Alejandro, entonces. Y acá no lo prohibimos, pero tampoco los reconocen. Y acá sí los venimos a reconocer. ¿Bien? Fíjense todo el tiempo que pasó. De fines del siglo XVIII a fines del siglo XIX, pasaron casi 100 años, ¿bien? Entonces, este sindicalismo, ¿qué vino a hacer? Vino a ser una fuerza de oposición frente a la fuerza del capital, del capitalismo, que es lo que estamos hablando, ¿bien? Profe, ¿quién impulsa a los sindicatos? ¿Quién ¿Cómo? impulsa? Bueno, es muy amplia tu pregunta. Claro, a lo que me refiero es que ¿quién es el que inicia con todo esto? O sea, cuando se forma... No, chiste. No,
viste, está bien, viene de larga data la formación del sindicato, que A ver, todavía, no sé si habrá empieza el nombre boca a boca, sindicato. Víctor. Justo se va a cortar, pero bueno, voy a hablar hasta donde pueda. Empieza el boca a boca. Vos fíjate, ambientate. Buscá revolución industrial, industrial, sindicatos, y fíjate las imágenes. La gente estaba toda sucia, había nenes trabajando, estaban todos metidos en una industria, vivían ahí, eran prácticamente esclavos. Por eso te digo, se les promulgó la libertad, estaba todo bien, no había más esclavos, pero